Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando hay una lesión nerviosa, depende del tipo de lesión, ¿no? Podemos encontrarnos patología nerviosa compresiva, ¿no? Que es la que nos esperamos encontrar. Pues lo que vamos a ver es un edema neural. Un crecimiento muchas veces del nervio. Pero ¿qué pasa? Que muchos nervios son comprimidos y hay pocas veces que este nervio sufre, por ejemplo, un aumento de tamaño, un edema neural, una pérdida de cogenicidad. ¿Qué nervios suelen sufrir ese tipo de atrapamientos? Por líneas generales suele ser el mediano, el cubital, el radial, la rama motora. Yo tengo alguna imagen, si queréis, en ese nervio interóseo posterior. Pues suelen ser cuando se comprimen, cuando aumentan de tamaño y pierden esa ecogenicidad. Eso con respecto a un síndrome compresivo típico. Y luego, bueno, pues te puedes encontrar, bueno, también tengo un nervio peroneo profundo, una lesión iatrogénica, una lesión por una cirugía, por ejemplo, y siempre vemos ese nervio como engrosa cuando ha sufrido, pues tanto un atrapamiento como en este caso una lesión, pues a lo mejor por un pinchazo o por haber metido un bisturí. Si quieres, tengo alguna imagen, también de... Vale, si quieres ir buscándola, no sé si Mariano tienes que comentar algo. Sí, bueno, allí también hay otras formas de estudiarlo, no solamente con la ecografía, sino con la resonancia magnética neurográfica en este caso, que es una herramienta quizás un poco más selectiva, más sofisticada, que no tenemos acceso de forma sencilla, pero bueno, que te da esa imagen de tensión por difusión que se habla en el nervio. Entonces, además de esa imagen de derrame neural, que se puede ver en la ecografía, en algunos casos pues eso, tienes que correlacionar, también le llaman el cross-sectional area, es como diciendo, si yo hago una medición de un corte transversal de un nervio, como pueda ser el mediano, el cubital, etcétera, además de que existen unos parámetros normalizados de lo que debe medir en normalidad, y eso está publicado, siempre lo comparamos con el contralateral y nos fijamos eso, de que exista, para que se considere una lesión nerviosa, como os decía, este cross-sectional area, debe ir acompañada también esa zona que está justo en la proximidad del nervio, como un derrame neural que decía Alberto, y todos estos factores son los que tienen en cuenta a la hora de, bueno, y luego mirar la imagen en panel de abeja, que a veces también si se ve desestructurada en un corte longitudinal, además del transversal, nos pueden ayudar a intuir que puede haber una lesión. Dicho esto, necesitas equipos de alta gama para poder ver de forma resonante bien el tejido y si no, como hablábamos ya, pues de este tipo de resonancia magnética. Perfecto. Alberto, ¿lo tienes por ahí? Sí, voy. Bueno, mientras tanto, ya sabéis que si todo esto os está gustando, hay varias opciones en las que nos podéis ayudar. Una es dándole a que os gusta el vídeo, suscribiéndose al canal, compartiendo una foto por redes sociales, etcétera. Y la otra, lógicamente, también apuntándoos al curso que se realiza del 10 al 12 de mayo en Alicante. ¿Me has dado a dejar de compartir? Me he dado a ocultar, Alberto. Hay otros factores, otros parámetros que hablan también de anisotropía fraccional o coeficiente aparente de difusión. O sea, es decir, que existe otro tipo de terminología que habla para ver de patología del nervio. Es que al final hablan de cuando las moléculas dentro de una estructura, por ejemplo, como un nervio, se dirigen más o se mueven en dirección hacia el espacio más libre donde no hay obstáculos. Y esto es lo que puede llegar a utilizarse para medir esto, pero ya es otro nivel. Genial, pues oye. Creo que lo estoy viendo aquí. Alberto, puedes comenzar a hablar ya. Vale, pues no sé si lo veis ahí, he visto algún casito, ahí veo el nervio peroneo profundo, ¿vale? En un paciente y ahí vemos cómo se engrosa ese nervio peroneo profundo, ¿vale? Es sencillo, yo empiezo el recorrido, veo ese nerviocito, veis ahí cómo ahí le veo normal, al lado de la arteria y ahí cómo engrosa, por ejemplo. ¿Vale? Hay bastante, tengo algún que otro más, este no es. Cutáneo interior. Aquí tengo un fémur cutáneo lateral también, por ejemplo, veis cómo ha aumentado ese grosor de ese nervio. Lo vemos aquí al lado ahí está, del tensor de la fascia lata, y ahí cuando pasa por el ligamento inguinal, como ese pierde cogenicidad. En corte longitudinal y aquí un corte transversal. Vamos, esta, por ejemplo, era una lesión que Mariano la conocía, de un tornillo, y veíamos ese edema del nervio interóseo posterior, ese nervio radial, que cuando pasaba al lado de la cabeza del tornillo, engrosaba bastante. ¿Vale? Igual que esto, pues es que hay muchos casos. Mirar, hay un nervio mediano también, como aumenta su grosor y pierde cogenicidad. Vale.